Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos junto con ustedes en una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día lunes 5 de mayo del año 2025. Día Capicúa según las matemáticas. ¿Será un día Capicúa a nivel político? Le preguntamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Aldo. ¿Me escuchas bien? Fuerte y claro. Ok. Mira, la verdad que todo el tema político obviamente va a traer como consecuencia todas estas cosas que se discuten toda la semana, de las encuestas respectivas, de las movidas amorosas por ahí, Marcel Toá, de la democracia avanzada, que quiere Lautaro Carmona como la cubana. La bajada de, no sé, pues de Undurraga o la bajada a propósito de Undurraga en la democracia cristiana, un partido que está casi en la inanición política. Todo lo que pasó con el Partido Socialista y las consecuencias que eso va a traer, producto que no está en la papeleta de las primarias, etcétera, está apoyando a un tercero, etcétera. Y cómo se interpretan todas estas nuevas encuestas donde Matei, de acuerdo a la Cuesta Academ, la ponen un 22%, inalcanzable, prácticamente subió mucho, Kast con un 13, Toa con un 11, Kaiser con un 10, etcétera. Son cuestiones de fotografías que pasan, pero esto no va a tener ninguna validez probablemente en las próximas semanas, porque esto va a ir cambiando, se va a ver qué es lo que pasa, etcétera. Entonces, yo creo que acá, cuando uno quiere, en definitiva, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, asumir un papel, o un acuerdo de análisis respecto a lo que pasa, tiene que tener mucho cuidado porque estas cosas están cambiando, ¿no? Y cambian un punto que no es menor, porque en definitiva van digamos, mostrando pequeñas fotografías y van alistando un estado de ánimo. Sorprende ya que en las últimas encuestas los chilenos en general se manifiesten más de derecha que de izquierda. Y también porque, claro, o sea, hoy día a la luz de las encuestas el gobierno tiene un 28% de respaldo, por lo tanto un 28% uno podría sacar las cuentas alegres, 28% es lo que podrían sacar como máximo de votos, pero eso es una locura pensar de esta naturaleza. No se conforma. Hoy día probablemente, pero mañana no. O no probablemente. Entonces, aquí también está todo este juego político que va a traer ya lo que va a pasar mañana cuando realmente tengamos la definición respecto a lo que pasó con estos acuerdos para la Araucanía en medio de un conflicto especial que no lo queremos ver, que no lo queremos enfrentar, que esto de tener una constitución o un estado de constitución temporal distinto que tampoco ha generado una certeza respecto de que el terrorismo está acabado, ¿ya? Aquí, al igual que en los años 70, ojo con lo que voy a decir, ¿ya? Aquí van a tener que haber bajas, ¿ya? Y claramente esas bajas son imputables a la situación política que se vive hoy día. Es imposible ya tener un estado de excepción constitucional ya por casi 3 años el gobierno de Boric, que llegó con su ínfula, que se podía cambiar, ¿ya? Yo siempre recuerdo con cierta tristeza cómo llegó la Escasiche, que fue la primera ministra del Interior que tuvo, Boric, campante, feliz, casi saltando de emoción, porque llegaba tipo un cuicú y todo el cuento echaban a balazo, ¿ya? Entonces, eso para empezar a entender que estas nuevas jornadas que llegaron de casualidad al poder, finalmente llegaron sin ninguna experiencia, y eso se ha notado. Y además que hemos vivido dentro de un estado, ¿ya? de un estado de elecciones permanentes. No hay años que no hayamos tenido una elección, particularmente porque en este gobierno se lidiaron con 12 proposiciones de constitución a la sociedad. Y el nuevo gobierno llegó a cambiarlo todo, y en Toa tenía la guaripola de que esto se iba a cambiar, que se iba a terminar el Senado, ya que íbamos a tener un tema plurinacional y que ya hay que lo de acá que iba a desaparecer más o menos Carabineros, o sea, todo una torpeza puesta al servicio de las utopías que la izquierda sigue manteniendo ya con esta idea con la cual
durante muchos años y con muchas décadas, ha seguido insistiendo que la democracia avanzada, ¿ya? Que pretende el propio, Lautaro Carmona, esta democracia avanzada que piensa que es la cubana, que está en vía de eso, Venezuela o Nicaragua, etcétera, tienen algún resorte, salvo de enrostrarle a esta gente, ¿ya? Que todavía sigue creyendo que esas democracias avanzadas ya le pueden traer algún tipo de condición de sacar de la pobreza a los pueblos donde tienen sus dictaduras o inician sus dictaduras. Entonces, en estos distinguidos auditores, ya no hay que perderse, porque en el país tenemos toda la gama de posibilidades de pensamiento distinto. Y bienvenido en democracia que se puede hacer eso. Porque la democracia avanzada que pretende la doctora Carmona, el partido más importante del gobierno, en la democracia avanzada, la oposición no existe. ¿Ya? Y eso, y es más, tienen diputados, tienen senadores, tienen autoridades, tienen seremis, tienen concejales, tienen alcaldes. O sea, hasta ese nivel ya diría que ciertos sesgos patológicos se siguen enredando en cuestiones donde se cree que a través del marxismo, ¿ya?, se puede llegar a eliminar la pobreza. Pero nadie está obligado a militar o entender o disminuirle su capacidad de soñar, ¿ya? Pero el sueño a Cuba, particularmente para decirle al señor Carmona, está tremendamente equivocado, como toda su gente, ya que cree que nosotros vamos a avanzar a una democracia avanzada, como él le dice, ¿ya? O sea, más lejos de los chilenos comunes y corrientes no puede estar ese modelito, ¿ya? El modelito que no tiene que ver con el progreso, con el progresismo que le llaman, ¿ya? Tiene que ver más bien con el derrotismo, ¿ya?, de la gente que abriga esas esperanzas y abriga esa utopía. Y por mientras vemos una materia disparada, ya se pasó el cuento y ya nadie habla de las primarias fracasadas que lo querían hacer. Ya hoy día se habla de lo que está pasando al frente, ¿ya?, con esta especie de amor confesado públicamente que existe entre Toá y Marcel. Y yo no descarto que esto sea una cuestión política que se ha dado a conocer ahora, a propósito de que Marcel es tal vez el ministro del socialdemócrata o del socialismo democrático, ya que ha salido en defensa de todas estas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay todo un temazo, ya, de una forma en cómo esto se va a acentuar, y no sé cómo esto se va a... Está sonando un teléfono. Absolutamente, don Percival. Pero no tengo tiempo de colgarlo, así que va a durar un poquito, ¿no? No hay problema, no hay problema. A esta hora estamos junto con don Percival Madero en este su espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Estamos hablando precisamente del vericueto político, estamos precisamente hablando acerca del panorama previo ya a las primarias. Ya no hay plazo que se cumpla ni deuda que no se pague, don Percival. Así que bueno, esto va a traer algún tipo de consecuencia, porque muchos dicen que para muchos es una jugada política, esto de Marcel Toá, que es una relación, amorosa, ya, que ya lleva 3 años. Esto era Vox Populi, claramente, y claramente esto, manifiesta una... ¿Me escuchas bien, Aldo? Fuerte y claro. Perfecto. Entonces, yo creo que ahí hay una situación que obviamente va a traer consecuencias esta semana. Ya el presidente, Boris va a Atacama, lo vamos a tener por allá por Copiapó, también va a Antofagasta, para devolverse finalmente a fines de semana para poder ir a Japón y China. Y yo debo preguntarme, tal vez con ustedes, distinguidos auditores, si este viaje a China no obedece a una cuestión, un viaje que le consiguió el Lula, el presidente de Brasil, que consiguió que fuera a Japón, que vaya a China también. A propósito de lo que está pasando con esta empresa china de Rucalque, del fondo, que fue donde tenían, una central hidroeléctrica los chinos y que se la quemaron completa, o una parte importante de los camiones que servían a eso, y con las exigencias que ha hecho el embajador chino respecto a que se le devuelvan los recursos
que se quemaron por producto de la acción terrorista. ¿Ya? Y eso es importante que Boric lleve una cosa bastante clara respecto a lo que le va a decir a los jerarcas chinos, porque ellos se manejan de otra manera, ellos no tienen democracia. Por lo tanto, no entienden esto de los parlamentos, no entienden esto de los tribunales de justicia independientes, no entienden que hay un poder legislativo independiente, no entienden eso. Ellos tienen un sistema político comunista, ¿ya? Donde tiene un comité central que es el que hace todo, ¿ya? Y eso demanda una situación donde tal vez ya el presidente tiene que ir avisado, porque aunque nosotros seamos el principal destino de nuestras exportaciones sea China, lejos el más importante, también tienen que entender de cómo los chinos empiezan a entender que este tema del terrorismo, ya que nosotros vivimos allá en la macro zona sur, no tiene que ver más bien con el tema de cómo se perjudicó a esa empresa china y dadas las relaciones bien de amiguis que tiene particularmente el Partido Comunista con China. Ya se les cayó la Unión Soviética, por eso lo que les queda ahora es China. Entonces, a mi juicio, todo esto va a ir, tomando o los días que vienen, ¿ya? Y cómo yo creo que cómo esto se va dirimiendo en la medida que van ocurriendo hechos que son importantes. Yo creo que el hecho que va a ocurrir mañana, donde se va a conocer finalmente este acuerdo, que desgraciadamente no se tomó en forma unánime, pero aunque vaya a decisiones internas que se hicieron unánime, en el tema de la Araucanía, donde participó el ex ministro, Moreno, ministro de Piñera, etcétera, y que ha tenido algunos resabios y algunos desencuentros con Mateo, con su vocero, el alcalde de Santiago, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay mucho paño que cortar. Se va a ver bien con mucha atención lo que sigue hundiendo a un sector de la izquierda que tiene que ver con la Casa de Allende. Están citados al Congreso Crispi, Allende y las personas que participaron en eso para saber cuál es la forma en que esto se podría, esclarecer, ¿ya? Que es lo que pasó finalmente ahí. Pero, en definitiva, distinguidos auditores y televidentes, obviamente estamos frente a una circunstancia que va a ir tomando más fuerza, ¿ya? Yo creo que esto que está pasando con estos nuevos acuerdos que vamos a ver mañana, recién se va a hacer llegar al presidente para saber en qué consiste esto de terminar con o ayudar a terminar con el tema de la Araucanía, la posición de las tierras y todo eso, es un temazo, ¿eh? Nosotros tenemos que enfrentar eso de una vez y claramente va a ser siempre una forma digamos que va a traer algún tipo de antecedente a un desencuentro entre sectores de la Araucanía que están por los acuerdos, ya que están por la paz, y otros ya que están en el terrorismo, ya que se financian a través de la venta de drogas, etcétera, como ya ha sido de público conocimiento. En consecuencia, aquí, distinguidos auditores, vamos a seguir en el tema de lo que está. El tema más importante va a seguir siendo el tema de la seguridad. La izquierda quiere asumirlo o subirlo a su carro de compra, a su carro de venta, a su carro de sensibilidades, pero a la izquierda no se le cree eso, ¿ya? Y no se le cree. A esta hora estamos junto con don Percival Madero en su espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Estamos hablando del tema de la seguridad, estamos hablando precisamente de ese tema importante acerca de las prendas que están ocupando las distintas tendencias políticas para poder llevarlas a su campaña. Vamos a normalizar el contacto. No sé si don Percival regresó ahí con su audio. Sí, ¿me escuchas bien, Aldo? Ahí sí, sí. Lo que pasa es que, si no nos vamos a aplanar nomás, Aldo, ¿eh? Pero en el fondo aquí hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con cómo esto se va a dirimir en las próximas jornadas, sobre todo porque estamos frente a un acto de primarias, ¿ya? Y cómo finalmente este acto de primarias, particularmente en las izquierdas, va a ser vital para saber cómo viene la mano. O sea, aquí va a haber una observación, ¿ya?, de solo un mundo. Las centro derechas y las derechas en general no participan en las primarias, ¿ya? Cuestión que
van a ir a primera vuelta, porque no nos olvidemos que en noviembre estamos determinando esto de la elección presidencial. O sea, queda un trayecto que no es muy largo, pero va a ser muy álgido. Entonces, ¿cuánto de esto es lo que nos va a afectar en las próximas, digamos, acciones internas de nuestro país? Un país que, digamos, de nuevo, un país chiquitito, digamos, que anda media, ¿ya? Escalando en la pobreza más que en la riqueza, donde hemos tenido, digamos, esta casualidad de este gobierno, que ha sido un gobierno derechamente malo, pues, ¿ya? O sea, cuando uno quiere analizar cifras, ¿ya?, de la realidad, uno se empieza a encontrar con que hay cosas con que, digamos, si no asumimos una visión distinta respecto de que la permisología ya no puede ser un factor ideológico ya para detener inversiones en Chile, ¿ya? Hoy día es un tema que hay que sacar, y yo creo que los chilenos tendrán que sacarlo en su momento, ¿ya? En las votaciones, sobre todo, que son las únicas pocas oportunidades que tenemos para hablar, ¿ya? Antes, y para hablar no de lo que queremos, para hablar de lo que los partidos políticos nos proponen a través de sus candidatos, que ellos eligen, salvo alguna honrosa excepción de que van personas que van independientes exclusivamente. Pero, obviamente, ya, aquí se requiere una forma de analizar, de pensar, de discernir, ¿ya?, que tiene que ir mucho, porque nos jugamos, o sea, harto en esta elección, pues. O sea, obviamente, ya, el progresismo nos ha demostrado una vez más que a cargo de una alianza que llegó al gobierno, la Alianza Nueva, el Partido Comunista en el poder. Ustedes imaginan lo que significa eso, con un frente amplio que tiene un candidato, digamos, Winter, que todavía llama a quemar las ciudades para hacerse escuchar. O sea, cuando uno escucha estupideces de esa naturaleza, ya uno se preguntará si la democracia es tan estúpida, ya como para no darse cuenta de que hay personas que juegan con la democracia para pisotearla. Y yo creo, distinguidos auditores, que el gran problema de la democracia, que apenas tiene un poquito más de 300 años con la Revolución Francesa, etcétera, fue un mal mecanismo, ¿ya? Es decir, nosotros en la democracia no podemos permitir quienes quieren, digamos, aprovecharse la democracia para sus fines totalitarios. Por eso que todavía piensa el señor Carmona, del Partido Comunista, que puede aspirar a la democracia avanzada de Cuba. ¿Por qué no sacar un ratito de a freír mono? Porque en definitiva, aquí en nuestro país, distinguidos auditores, está en una encrucijada muy importante. Porque todo apunta a que con un menor decrecimiento, ¿ya? Hoy día, en el año pasado, nacieron algo así como, en cifras redondas, como 170.000 niños, hijos nuevos, nacidos en Chile, niños y niñas, ¿ya? Hace 10 años atrás ya nacían 280.000. Deben imaginarse lo que significa eso para las futuras generaciones. En consecuencia, aquí hay que medir consecuencias, porque se está envejeciendo la población y están naciendo menos niños. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para temas de producción futura? ¿Estamos preocupados de eso? ¿Hay alguien que lo va a decir en los programas? Hay un candidato ahí que promete pagarle $1.000.000 a cada madre que tenga un hijo, más $1.000.000 a cada niño que nace, entregado en cuenta bancaria. O sea, este país es un país que avanza a pasos agigantados, es un país fallido. Y no nos queremos dar cuenta. Y los partidos políticos obviamente no hablan de eso, ¿ya? Estamos más preocupados probablemente de las relaciones de pareja del ministro Marcel con la candidata Toá. Eso es lo que va a traer, ¿ya? O estamos más preocupados de entender qué es lo que pasa con esta acusación constitucional que probablemente haya con el gobernador de Santiago por no haber hecho las cosas respectivas o necesarias para evitar 2 muertes en el estadio de Colo-Colo cuando jugaba con un equipo brasileño. Esas cosillas, ¿ya? Esas cosas que son realmente, pero nadie ha puesto todavía el dedo de la llaga qué vamos a hacer, por ejemplo, con la permisología. Si le vamos a quitar al progresismo, ¿ya?, esa idea torpe, ¿ya?, de entender que todo lo que el privado quiere producir hay que bajarlo, ¿ya?, porque ellos también están con el asunto del Estado si les gusta, ya más que les pagan re bien, ¿ya? O sea, sueldos millonarios en la misión pública, para gente que, salvo honrosas excepciones, merece esos puestos y esas lucas. El resto es un tiradero de tiempo que se lo explico, pues, ¿ya? En consecuencia,
Yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros tenemos que racionalizar mejor lo que viene. Porque estamos en la chuchoca interna, ¿verdad? En la cosa pequeña, esa cosa que no sé, pues, en los temas Toa, Marcel, que a lo mejor no es tan menor. Porque claro, o sea, al ministro Marcel al lado de la candidata, obviamente yo me imagino cómo se debe sentir Jara, o Winter, o Mulet, o los que estén ahí, digamos, porque bueno, hay un espacio importante dentro del gobierno que está apoyando a Toa, como debe ser con el caso de Marcel, porque me imagino que Marcel va a apoyar a Toa. No es lo mismo lo que pasa con Reventería, ya el candidato que era diputado, que es socialista, que ahora es senador, que repasó a Isabel Allende, que probablemente tenga que competir con su señora o con su pareja, la Carol Cariola, en Valparaíso. Entonces, usted empieza a hilar estos puntos, ¿ya? Entonces, debe ver en qué estamos nosotros los chilenos finalmente, si no estamos pensando en la nación grande, ¿ya? En la república, digamos, consolidada. Esa cuestión que nos dé esperanza de mirar en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a dejar entrar o vamos a sectorializar para que entre, por ejemplo, 1 millón o 2 millones más de, se llaman estos, no son refugiados, son personas que vienen migrantes, para poder pararnos la olla en las próximas décadas? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Lo ha pensado, no es cierto? ¿O no? Todavía. En consecuencia, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, cuando esto empieza a discurrir dentro de nuestras cabezas y empezamos a entender que esta cuestión requiere más racionalidad que emocionalidad, al voto vamos a llegar con o sea, le cuento la cantidad de ofertones que se van a dar, ¿ya? Es decir, qué es lo que va a pasar con las elecciones y finalmente cómo se van a poner de acuerdo con las campañas parlamentarias. Ahí los cuchillos ya lo están afilando ya, justamente porque no hay cupo para todo. Hay como 5.000 candidatos, digamos, a diputados y a senadores. Y eso, obviamente, por donde pasa, y van a tener que no alcanzan las listas para una sola coalición, tienen que haber más. ¿Y cómo va a dirimir la gente todo eso? Ahora, ¿cuál es el mérito para ser diputado o senador? ¿Será drogadicto el que está postulando o no? ¿El partido lo lleva igual? ¿Hay una boleta de garantía del partido político por llevar a ladrones? El candidato del Frente Amplio, Winter, se va a hacer cargo de los robos de sus fundaciones que llegaron a crear para robarle plata al gobierno y que dejaron en el suelo a muchas fundaciones decentes que lo que hacían era, con los propios recursos, explorar cuestiones de mejor comunidad que están en el mismo banquillo de los acusados de esos imbéciles que llegaron a robar. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, acá hay mucho paño que cortar. Y sobre todo, porque desde acá, al menos desde Razones de Estado, estaríamos diciendo una cosa menor si no estuviéramos en esta línea. Porque usted me conoce, tantos años que hemos estado acá con ustedes, todos los días prácticamente, de entender de qué es lo que se vislumbra para nuestro Estado y cómo esta jugarreta de la política de menores, de personas que de una intelectualidad, digamos, cuestionable, ya llegan a conducir nuestro destino. Y porque nosotros permitimos que los partidos políticos los pongan. Insisto que hay honrosas excepciones de buenos varios y buenos senadores en varios sectores, y buenas autoridades en general. Pero, obviamente, hay esos que llegan a robar, ¿ya? Esos que llegan a cobrar el sueldo en la municipalidad, a una municipalidad sin haberle trabajado un día a nadie. Y todos en la municipalidad saben quiénes son los que trabajan y quiénes no. Y no los denuncian. ¿Ya? Y hay muchos pagando sueldos millonarios que se van a jactar de que por tener algún peso político de alguien ya llegan ahí a ganar sueldos millonarios, porque no ganan el mínimo, le quiero decir al tiro. Sueldos millonarios para no hacer nada, y cuando lo hacen mal. En consecuencia, hay que preguntarse también, distinguidos auditores, por qué muchas veces, y con esto vamos terminando, Aldo, por qué muchas veces aquí se produce un tema del cual hay que empezar a discernir mayor. ¿Por qué el Estado no se produce, no se hace cargo de la pobreza y se la tiene que entregar al hogar de Cristo? ¿Por qué el Estado no se hace cargo de la vejez y se lo entrega a la Fundación La Rosa?
¿Por qué el Estado no se hace cargo de campeonatos internacionales y se lo encarga a fundaciones que después fustiga? Distinguidos auditores y televidentes, obviamente el razonamiento de ustedes es vital para lo que viene, pero desde acá, de Razones de Estado, de este colaborador que les habla, no habrá nunca un asunto que busque más bien debilitar a nuestro Estado. Más bien es entender de cómo tenemos que hacerlo para que nuestra nación, independiente de todos nuestros problemas, sea una nación finalmente fuerte, donde no se roben la plata a manos llenas como se la han robado ahora. Pregúntele a las fundaciones de la Museo de Estrucha del señor Winter, del Frente Amplio. Pregúntele, pues. Y va a votar por ellos probablemente, en algunos casos. Ahí tenemos una gran lucha que dar personas que, queriendo asumir o desafiar, la intelectualidad de la ciudadanía, como lo hacemos acá de Razones de Estado, finalmente no tengamos en ustedes, distinguidos auditores, al menos, ojalá, de una persona, o ojalá muchas más, ojalá miles, que sean capaces de discernir frente a lo que estamos pasando. Porque este es un problema importante que otra vez vamos a dirimir en las urnas. Y no vaya a ser cosa, como ocurrió hace 4 años atrás, o 3 años y fracción atrás, que elijamos a los más malos. Y eso obviamente nos va a traer consecuencias de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, para lo cual acá seguiremos atentos y analizando para ustedes todos los días lo que pasa en temas nacionales o temas internacionales. ¿Cómo estamos, distinguido Aldo? Estamos bien en el tiempo, don Percival. Afortunadamente después el sonido nos acompañó bien, así es que estamos listos ya. Ok, entonces nos encontramos mañana, Dios mediante, en otro Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, distinguidos auditores y televidentes. Claro que sí, don Percival. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y los invitamos, por cierto, a una nueva edición de Razones de Estado para el día de mañana, siempre a las 9 de la mañana, a través de todas nuestras estaciones. Muchísimas gracias, don Percival, y también invitamos a nuestros amigos auditores a que nos acompañen. La fuerza del